Buenas tardes. Hasta el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial hemos llegado para conocer detalles del impacto de la pandemia COVID-19 en la economía del mundo. Acompáñenos. Le doy la bienvenida a mi invitado de hoy, el doctor en ciencias Ramón Pich Madruga, quien es el director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación. Yo me imagino que ustedes han tenido mucho trabajo en estos tiempos, porque realmente el tema incluso que abordaremos hoy tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes han realizado. Y yo quiero empezar precisamente por esta primera pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en la economía mundial? Sin lugar a duda que uno de los temas que más ha preocupado a la humanidad en este último año 2020 ha sido justamente el surgimiento y la expansión con relativa rapidez de la pandemia de la COVID-19 por los distintos países, las distintas regiones prácticamente, llegando a todas las latitudes y con importantes implicaciones socioeconómicas. Es decir, la economía mundial, en particular los indicadores económicos y también los indicadores sociales se han visto muy marcados por este acontecimiento en este último año 2020 y aún no se vislumbra una salida definitiva de esta situación en los momentos en que estamos compartiendo acerca de estos temas. Es bueno señalar que la caída estimada del Producto Interno Bruto Mundial en el año 2020 ha sido de 4.4%, con una incidencia mucho mayor en términos de la profundidad de esta caída en los países desarrollados. En estos países la caída del Producto Interno Bruto se estima en torno al 5.8%, 4.3% el caso de la economía norteamericana, la principal economía del mundo, y para las regiones en desarrollo se estima también en este último año una caída de 3.3%. Dentro de las regiones en desarrollo se destaca por la incidencia negativa que ha tenido esta enfermedad, esta pandemia en la economía latinoamericana, donde la caída esperada se ubica más allá del 8%. O sea que sería una caída superior al 8%, la que se estima para la región de América Latina y el Caribe en 2020. Es bueno señalar que la economía mundial y la economía latinoamericana ya venía registrando signos de deterioro, signos de desaceleración. ¿Qué ha sucedido? Bueno, en síntesis, se han roto, ha habido una ruptura abrupta de las cadenas de valor, de la producción, se ha interrumpido la oferta mundial de muchos productos, aquellos servicios, por ejemplo, más dependientes de la movilidad, se han visto más afectados. El caso, por ejemplo, del turismo es muy paradigmático en estas condiciones. Solo en los 8 primeros meses del año 2020, de este pasado año 2020, la caída del turismo se ubicó en torno a un 70%, a partir, lógicamente, de el detenimiento de una buena parte de la flota de aviones del mundo, y en sentido general las afectaciones que ha tenido el transporte y la movilidad como consecuencia de la expansión de esta severa enfermedad. Ha habido una caída significativa de las horas de trabajo
en el año 2020, y esta caída se tradujo en una reducción también importante de los ingresos derivados de los salarios, lógicamente porque se desploma el empleo, aumenta el desempleo y los ingresos por ese concepto también caen. Y los indicadores sociales de pobreza y pobreza extrema también reflejan de alguna manera este acontecimiento. Se espera que se proyecta, se estima que en el 2020 90 millones de personas adicionales pasaron a engrosar las filas de los pobres, de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, en situaciones de indigencia. Dicho esto, sería bueno hacer referencia a 5, al menos brevemente, lecciones de esta pandemia o del enfrentamiento de la pandemia en el mundo. Lo voy a mencionar de manera muy sintética. Recordemos que el neoliberalismo había reducido de una manera drástica el papel del Estado, el lugar del Estado en esas economías. Se había pronunciado y de hecho lo había logrado en buena medida en aquellos países en que más se había enraizado que el Estado quedara limitado a una posición muy estrecha. La salud pública, el sector de la salud había sido muy golpeado por el neoliberalismo. Los cementerios, hasta los cementerios fueron privatizados al calor del auge neoliberal y en condiciones como estas, en que había que enfrentar una pandemia en tiempos récord y sin una preparación previa. Justamente este sector de la salud mostró una gran vulnerabilidad y hasta los propios servicios conexos, como lo que señalaba antes, se vieron muy incapacitados y en sentido general. El neoliberalismo demostró incapacidad para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. La necesidad de revalorizar la ciencia, los científicos, los médicos, esto se vio, ha sido una lección que nos ha dejado la COVID, la importancia que tiene incorporar cada vez más la ciencia a la toma de decisiones, y creo que de alguna manera en Cuba hay un movimiento importante en esa dirección a más alto nivel, y creo que en el mundo también ha quedado esa lección para el futuro, para la toma de decisiones futuras. Hemos visto, y aquí en nuestro país los vimos con mucha nitidez, como en determinados momentos la necesidad de detener la movilidad, el transporte, etcétera, hizo a regiones, a zonas, a municipios, a provincias, depender en buena medida de esfuerzos y recursos propios, independientemente de que se contó en todo momento con una buena articulación a nivel nacional en el enfrentamiento de esta pandemia, pero demostró que el desarrollo local, la necesidad de fomentar y ampliar las capacidades locales de respuesta es importante para hacer frente a situaciones como esta. Que el mundo necesita cooperar entre sí, y el caso de Cuba también eso fue paradigmático en el sector de la salud, con la actuación de la Brigada Henry Reeve y todas las acciones de cooperación internacional en esa esfera donde, a pesar de los ataques que ha sufrido por el propio gobierno de los Estados Unidos, ha demostrado la utilidad y la validez que tiene la cooperación internacional en ese frente tan importante. No podemos olvidar la variable ambiental, porque de eso dependerá en última instancia que seamos capaces de en el futuro poder evitar situaciones como esta, de este tipo de pandemias que se espera que puedan darse de manera recurrente en el futuro si no entendemos de una vez y por todas que el mundo puede desarrollar la economía, puede desarrollarse socialmente, pero solo podrá desarrollarse de manera sostenible si incorpora la variable ambiental. Si seguimos destruyendo el medio, seguimos destruyendo y fragmentando los ecosistemas y la vida en el planeta, entonces se crearían más condiciones para que nuevas pandemias sigan formando parte de la vida futura, y eso por supuesto que sería algo no deseado por ninguno de nosotros. Yo le invito a usted y a los amigos televidentes a compartir experiencias, información de otros expertos de esta institución, ya más aterrizado a diferentes países y el impacto que ha tenido la COVID. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a escucharlos entonces. A la llegada de la pandemia, la economía norteamericana evidenciaba un crecimiento económico sostenido, si bien era un crecimiento anémico, pero era un crecimiento sostenido a lo largo de 128 meses consecutivos. Era la expansión más larga de la historia de Estados Unidos. Es decir, cuando llega la COVID-19, esa economía estaba en expansión plena, aun cuando era una expansión que se estaba ya agotando, estaba llegando a su final, pero expansión al fin.
De hecho, para el presidente Trump, este era uno de los principales argumentos para la reelección. Él se refería a la economía de Estados Unidos muchas veces como la envidia del mundo, a partir del hecho de que era una economía que era prácticamente la única que estaba creciendo a nivel mundial. Pero como dije ahorita, era una expansión que ya se estaba agotando. Ya estaba acusando síntomas realmente de agotamiento, unos síntomas de anemia, y estaba prácticamente en la antesala de una recesión. Es decir, cuando llega la COVID, más allá de esa larga expansión, la economía estaba en la antesala de una recesión, que se estaba evidenciando en los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto, que en el 2018, por ejemplo, era 3%, pero ya en el 2019 ese Producto Interno Bruto creció un 2,3%. Es decir, había una fase de desaceleración de la economía, era una fase de agotamiento de la economía. Y la COVID lo que hace es justamente precipitar esa economía a la recesión. Es decir, cuando llega la COVID, que encuentra una economía, un organismo ya prácticamente contaminado, no era sano todavía, no estaba sano, la COVID lo que hace es precipitar la economía a la recesión. ¿Cómo la precipita? ¿Qué pasó justamente cuando llega la pandemia? Bueno, con la pandemia, la economía norteamericana primeramente cae en un 37% en el primer trimestre del año 2020. Es decir, en el semestre ese de enero a junio, la economía norteamericana sufre una profunda caída, que se ubica en un orden de un 37%. Es la caída más profunda de la economía en un semestre desde el año 1929 del siglo pasado, es decir, desde la Gran Depresión de los años 30. Ahora bien, ¿qué sucede con todo esto? Posteriormente, en el tercer trimestre del año, la economía se recupera levemente, ligeramente, con un 33,4%, es decir, la economía crece un 33,4%. Pero este crecimiento no le da a la economía para recuperar su nivel previo a la pandemia. Ahora, en términos de desempleo, ¿qué pasó? La pandemia elevó el desempleo de Estados Unidos de aquel 3,5% que existía antes de su llegada a un 14,7% en abril del 2020. Una tasa de desempleo muy alta, elevada. Estamos hablando de 3,5% en enero contra 14,7% en abril. O sea, se le incrementó el desempleo de manera exorbitante. En ese momento se perdieron más de 22 millones de empleos en Estados Unidos. Un golpe muy duro para la economía. Ya hoy, en este minuto, estamos hablando de que el desempleo ha ido cediendo, es decir, ha ido aumentando el empleo y estamos hablando de una tasa de desempleo de un 6,9%. Pero aún así, es una tasa muy elevada todavía para la economía. Lo cierto es que de esos 22 millones de empleos que se perdieron, apenas se ha recuperado la mitad. Falta por recuperar casi 11 millones de empleos. Si la economía sigue adoleciendo de recesión. Otro aspecto que creo que amerita la pena destacar es el hecho del aumento de la pobreza en Estados Unidos. Cuando en mayo, cuando estábamos prácticamente en el apogeo de la pandemia, habían 47 millones de norteamericanos que padecían la pobreza. En octubre, esa pobreza aumentó a más de 55 millones de pobres en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un país que realmente, desde el punto de vista social, está en un drama bien importante y bien intenso. Y en términos de política económica se ha aplicado de todo. O sea, el gobierno ha acudido a todas las armas habidas y por haber. Sin embargo, tenemos este drama que dije ahorita. Pero no solamente eso. Hay un elemento que es muy importante a la hora de valorar el impacto. Es el gran endeudamiento que ha tenido el gobierno y la sociedad toda norteamericana. Estamos hablando de una deuda global en Estados Unidos, o sea, de las empresas, de las familias y del gobierno, de más de 80 billones de dólares. Eso es muy superior a lo que produce Estados Unidos en un año. Y esto es algo realmente importante. También de una deuda pública, que creo que es muy estratégica en este momento, de 26 billones de dólares. Es un gobierno que prácticamente está quebrado y que ha hecho todo por salir de la crisis y no ha podido. Y un gobierno que, a pesar de todo, todavía tiene el mayor número de muertos
a nivel global. Un país que tiene el 4% de la población mundial tiene el 20% de las muertes por COVID. Es algo realmente dramático. China ha sido el país donde se inicia la pandemia. Indiscutiblemente han surgido diferentes enfoques acerca de este tema, pero lo cierto es que habiendo sido el primer país afectado gravemente por la pandemia, China ha logrado su control. Todavía estamos observando algunos casos, pero evidentemente las medidas adoptadas por el gobierno han sido positivas en el sentido de la recuperación, tanto desde el punto de vista social, de enfrentamiento a la pandemia, como desde el punto de vista socioeconómico. Sería muy interesante, los impactos de la pandemia en el resto del mundo siguen siendo dramáticos. Si lo vamos a analizar desde el punto de vista económico, tendríamos que decir que en el primer trimestre de este año la economía china cayó en alrededor de un 6,8%. Y sin embargo, para el segundo trimestre ya se había recuperado en un 3,2% y para el tercer trimestre se había recuperado en un 4,6%, lo que hace que la mayor parte de las mismas instituciones financieras que habían estado pronosticando una caída importante de China en este año estén hablando de que probablemente sea una de las pocas economías que va a crecer en el año 2020 y que su recuperación para el año 2021 puede ser importante. ¿Cuáles han sido los elementos más estratégicos desde el punto de vista de esa recuperación, pero a su vez desde el punto de vista del enfrentamiento a la COVID que le han permitido a China recuperar su economía? En primer lugar, tendríamos que decir que China está enfrentando una transformación muy importante de su modelo económico. Hay algo que China ha estado denominando la doble circulación. Digamos, un modelo en el cual no solo se va a desarrollar en la medida de las posibilidades el comercio exterior, la inversión extranjera, sino que China se vierte a su interior y coloca al mercado interno en un plano realmente importante para el país. Este es un hecho que ha estado transformándose en la misma medida que el modelo chino ha estado cambiando. En ese contexto destaca la utilización de una serie de elementos vinculados a la ciencia y la tecnología, los avances de la ciencia y la tecnología en el desarrollo socioeconómico del país, durante el enfrentamiento a esa pandemia tan peligrosa y durante el desarrollo propiamente de la recuperación. Y en este escaque tendríamos que introducir el tema de la digitalización, el tema del empleo de la ciencia y la tecnología, el tema de las alianzas con el sector no estatal para enfrentar la pandemia y para recuperar la economía, y más recientemente una serie de medidas que han estado conformando un espacio subregional en el cual China se está moviendo y que le está permitiendo recuperar su sector externo. En este contexto está precisamente la firma del recién firmado acuerdo con los países del sudeste asiático, la ASEAN, la RCEP, que se conoce, así como el amplio auge que ha tenido la ruta de la seda. La ruta de la seda como una de las iniciativas que China está promoviendo en la misma medida que considera que la ampliación de los vínculos con el exterior siguen siendo estratégicos para ella. Hay otros elementos muy importantes que hablan del enfrentamiento, pero al mismo tiempo del desarrollo de candidatos vacunales, el tratamiento de las realidades internas a partir de la digitalización, del correo electrónico, el papel que han alcanzado las empresas de correo electrónico, las empresas de ventas por correo electrónico, en el caso de China, el hecho de haber colocado la digitalización en uno de los sectores estratégicos del país. Hoy se compara de una forma bastante asidua, continua, los éxitos que ha tenido China en la recuperación económica y en el enfrentamiento de la COVID y a su vez los problemas que confrontan otros países desarrollados como pueden ser los Estados Unidos, como puede ser Europa. Y el hecho de que el proceso en el cual China se ha visto envuelto ha llevado a la adopción de una serie de medidas de confinamiento importantes que le permitieron controlar la pandemia en un país de 1.400 millones de personas y a su vez desarrollar económicamente el país en la misma medida que la recesión mundial se instalaba en el resto del mundo. La COVID ha afectado la situación económica de los países porque produce necesariamente para enfrentar la cierre de negocios y movilización de personas
y lógicamente se deja de producir. Por lo tanto, el impacto en la economía cubana ha sido fuerte. Una enfermedad se habla positivamente de ella si usted logra reducir su impacto, y es el caso de Cuba en este sentido. Es decir, médicamente hemos logrado una estrategia exitosa, pero con costos, sin duda, humanos y materiales. Este año se han extremado las medidas por parte del gobierno norteamericano. Se hablaba hace poco de entre el 2019 y el 2020 alrededor de más de 130 medidas nuevas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y eso ha tenido mucha incidencia también. Se han prácticamente cerrado los principales ingresos que tiene la economía del país, porque incluso donde tenemos producciones exportables que se han mantenido, el caso del níquel, el caso del tabaco, el caso del ron, no se han podido embarcar a otros lugares por una razón muy sencilla. Primero, falta de transporte. Ya hoy no es esa la situación. Segundo, el cierre de los consumidores. Si en Europa se cierran los bares, ¿dónde usted va a vender el ron cubano? Es decir, hay todo un proceso donde el cierre no solamente es interno, es un cierre que también viene dado por las condiciones que el mundo ha tenido que vivir con esta enfermedad. Esto ha llevado a tener que tomar medidas de emergencia, entre ellas el caso de las tiendas que venden en moneda convertible. Esto es una medida extraordinaria, no es una medida, digamos, en circunstancias normales no se hubiera tenido que tomar, pero sí semeja a medidas urgentes, medidas muy fuertes que hubo que tomar en el periodo especial. Recordemos cuando se abrieron las tiendas en divisa en 1994, que era claro que solamente el que tuviera un ingreso en moneda convertible, bien porque lo recibiera del sistema de estímulo en divisa que existía en el país a partir de ese momento, o bien porque recibiera remesas del exterior, no podía comprar en las TRD. Y esto lógicamente excluyó una parte de la población de eso. Y en aquel entonces el comandante en jefe lo explicaba, de que era una de las vías, pocas vías que le quedaban al país para poder recibir ingresos y poder mantener un determinado nivel de abastecimiento interno que fuera con ingresos de una parte de la población que pudiera comprar en esas tiendas. Algo parecido nos ha sucedido ahora con las tiendas en dólares. Cuba debe tener un nivel de recuperación en la misma medida, por ejemplo, que ya se está recibiendo turismo, con muchas medidas de seguridad, lo cual es un atractivo turístico del país, porque realmente estamos cerrando el cerco a la enfermedad sin impedir que vengan turistas al país. Además, Cuba, como medidas ante el cierre de fábricas, el cierre de determinadas actividades, ha estado compensando los ingresos de esos trabajadores, con un 60% del salario a partir del segundo mes de cierre de la actividad. Cerca de la mitad de los trabajadores por cuenta propia se vieron afectados por los cierres que hubo del turismo y de otras actividades que estaban muy vinculados a lo que ellos hacían, y esto lógicamente es otro segmento de la sociedad que ha tenido que sufrir los impactos de esta pandemia. El país se estaba moviendo en esta dirección, adoptando medidas muy complicadas, pero que a los efectos básicos, que es controlar que la pandemia no caiga sobre la población con índices desastrosos, se ha logrado. Y la economía, bueno, ha sufrido impactos, pero no son insalvables esos impactos, y podemos ya empezar una cierta recuperación en el 2021. Ya en los minutos finales de este programa, que ha sido realmente maravilloso, quisiera que usted nos comentara cuál ha sido el nivel de integración que ha tenido esta institución en las diferentes comisiones,
que se han desarrollado en el país para el enfrentamiento a la pandemia. Sería bueno comenzar por señalar que nuestro centro forma parte del Consejo de Ciencias Sociales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. También varios compañeros de nuestro colectivo de investigadores participan activamente en los trabajos de la Academia de Ciencias de Cuba y en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Y estos son tres espacios en los cuales los investigadores del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial han contribuido a este esfuerzo nacional de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 a través de la participación en eventos conjuntos, en distintas acciones de difusión, en la preparación de informes, de reportes y otros documentos de esta naturaleza con vistas a aportar insumos a los tomadores de decisiones con relación a las implicaciones sociales tanto de la propia pandemia como de las acciones de respuesta que se han puesto en práctica para enfrentar la misma. O sea que como una institución más de nuestro país hemos sido afectados obviamente, pero también hemos participado activamente en todo este proceso de enfrentamiento a este evento que nos acompañó en 2020 y, como decía, de alguna manera nos seguirá acompañando hasta tanto haya una solución efectiva al mismo. Una vez más se demuestra la importancia de la ciencia para enfrentar, en este caso en particular, la pandemia COVID-19. A tiempo,